Hola, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 68. Soy Fray Nelson Medina. Continuamos nuestra serie, vamos llegando al final de nuestra serie sobre izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Y hoy vamos a hablar de totalitarismos. Totalitarismos. Recordemos que hace un par de programas hablábamos de los populismos. Y decíamos que hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Es decir, que esto se da por ambos lados y lo mismo sucede con los totalitarismos. En el fondo, la idea totalitaria hunde en una realidad profundamente humana, que es el ansia de poder, que es el ansia, es la ambición finalmente, en forma de codicia, en forma de envidia o en forma simplemente de hambre de dominio sobre otros. Y por supuesto, después de que se han saboreado las mieles del poder, siempre existe la tentación de quedarse ahí, es decir, de perpetuarse. Y eso es lo propio, precisamente, del totalitarismo, el deseo de perpetuarse. Podríamos decir que el principio básico de todos los totalitarismos, sean de derecha o de izquierda, estén concentrados en una sola persona, o en una dinastía, o en una clase social, o en un partido. Siempre los totalitarismos se basan en este principio. Soy o somos irreemplazables. El único partido que sabe gobernar es nuestro partido. La única persona que sabe cómo hacer las cosas soy yo. La única familia que puede ser jefe de Estado es la mía. Eso ya tiene sabor de totalitarismo. Pero por supuesto, esto ya nos indica que hay distintos grados de totalitarismo. No es lo mismo, por ejemplo, una monarquía constitucional que tiene la presunción de que una sola familia puede estar siempre al frente del Estado, ser cabeza de Estado, jefe de Estado. No es lo mismo una monarquía constitucional que un régimen dictatorial absolutamente opresivo. Además, como vamos a ver en el resto de este programa, los totalitarismos se construyen poco a poco. Hay extremos que son absolutamente asfixiantes, mientras que hay otros que apenas están empezando. Y una parte del propósito de este programa es precisamente darnos cuenta de eso, que los totalitarismos se van formando poco a poco, porque yo creo que en la medida en que más y más personas tomamos conciencia de para dónde va esto de los totalitarismos, en la medida en que tomamos más conciencia, pues seguramente podemos obrar con un poco más de libertad. Y esto nos interesa desde el punto de vista cristiano y católico, ya que algunos dirán, bueno, pero ¿qué hace un sacerdote hablando de tantas cosas, de política, de sociedad? Mira, esto tiene muchísimo que ver, porque evidentemente el totalitarista va a querer controlar. Es decir, la palabra favorita de todo régimen totalitario es controlar. Controlar la prensa, controlar las palabras, controlar los movimientos políticos, controlar los pensamientos de las personas. El ideal, el paraíso de la mente totalitaria es el control absoluto de todos. Y esto puede suceder en muy distintos escenarios. Evidentemente viene a nuestra mente lo que es el caso del fascismo. El fascismo trata precisamente de eso, de controlar absolutamente todo. Pero no me vengas a decir que era demasiado diferente a este respecto el régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética. También ahí se trataba de controlarlo todo. Y por supuesto, el que quiere controlar todo encontrará un terrible obstáculo en la libertad de conciencia, que es condición indispensable para la difusión del Evangelio. Eso quiere decir que el totalitarismo, sea de derecha o de izquierda, tarde o temprano verá como un enemigo
a la Iglesia, y concretamente a la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque si la Iglesia no se declara fiel servidora del Estado totalitario, la Iglesia será siempre una voz disonante, antipática, una voz que precisamente porque proclama libertad de conciencia, está oponiéndose a la pretensión de control absoluto que tiene todo régimen totalitario. Quiero recordar por última vez en este programa, quiero recordar que esta es una realidad que sucede en la derecha y en la izquierda. Es así. Y por eso es importante que veamos cuáles son los pasos típicos en la construcción de un régimen totalitario, para que nos demos cuenta que sucede desde el punto de vista conservador, tradicionalista, monárquico, de derechas, o sucede en los regímenes socialistas, comunistas, que incluso se proclaman democráticos. Lo primero que busca el totalitarista es que la ley sea la ley existente, porque cuando llega al poder hay una ley que rige ese lugar, ese país, ese imperio, ese reino. Entonces lo primero que quiere el totalitarista es una interpretación flexible de la ley con la que se encuentra. Llega a un país, por ejemplo, a gobernar, y pues ese país tiene una determinada ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar una interpretación, llamémosla así, conveniente, una interpretación con marco flexible de la ley. ¿Por qué esto es importante? Porque el respeto absoluto a la ley precedente no le va a permitir perpetuarse indefinidamente. No se lo va a permitir. Entonces, necesita una ley que le permita pues ampliar su margen de acción, es decir, que le permita controlar más. Por eso se necesita un cierto régimen legal y se necesita manejar el tema de la ley. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, pues las primeras interferencias van a aparecer con esa rama del poder que se conoce como poder judicial. El control de los jueces. Porque finalmente, si los jueces, que son los que tendrán que aplicar el régimen penal y los que tendrán que levantar la voz cuando se transgreda la ley, si los jueces mantienen su independencia, es muy difícil que el totalitarista logre todo lo que quiere. Entonces, necesita controlar el poder judicial y necesita imponer un marco flexible para la interpretación de la ley según sus propios intereses. El totalitarista irá después por el control de la información. ¿Qué es lo que se quiere con el control de la información? Básicamente dos cosas. Primero, se quiere pintar la idea de la dependencia del pueblo con respecto al régimen. Usualmente esto se hace presentándose en una clave mesiánica. Yo soy el salvador de ustedes, por lo menos de la inmensa mayoría de ustedes. Yo soy su Mesías. Ustedes dependen de mí. Ustedes no pueden darme la espalda porque yo estoy trabajando por ustedes. Entonces, se necesita que los medios de información, los medios de comunicación, sean básicamente favorables. Se necesita que estos medios de comunicación estén continuamente apoyando y mostrando la mejor cara del régimen. Pero además, y esto no es menos importante, se necesita que los medios de comunicación asienten, afiancen, graben profundamente en el corazón del pueblo, graben a fuego la idea de que hay unos enemigos. Todo totalitarismo requiere de unos enemigos, porque si la gente está concentrada en la lucha contra su enemigo, que por supuesto será distinto del gobierno, distinto del dictador,
distinto del presidente vitalicio, distinto de la monarquía. Si la gente está únicamente concentrada en que toda la culpa la tienen, qué sé yo, los ricos, o los comunistas, o la contrarrevolución, o los yanquis, o el imperialismo, o los burgueses, tú necesitas un enemigo. Todo totalitarista necesita un enemigo. Porque el totalitarismo depende de la respuesta emocional de la gente. Parece increíble, pero no se va a lograr mantener un régimen si no afianza desde el punto de vista emocional su posición en el corazón de la gente. Esto suena muy blando porque cualquiera diría, no, los totalitarismos se van a sostener simplemente con la fuerza de las armas. No es cierto. No es cierto. Como lo demostraron de una manera dramática los campos de concentración en tiempos de los nazis, hay un momento en el que la gente está dispuesta a morir porque no aguanta más. Es decir, tú tienes que mantenerlos convencidos, tienes que mantenerlos afectivamente, cordialmente, es decir, desde el corazón los tienes que tener de tu lado. Y para que estén de tu lado, se necesita una voz que les esté repitiendo. Acuérdate que nuestro presidente es el único liberador. Y acuérdate que el gran enemigo es el imperio yanqui, que el gran enemigo son los masones, el gran enemigo son los comunistas. Y repetir que siempre ese es el gran enemigo. Entonces los medios de comunicación, el control de la información y de la comunicación es totalmente vital para los regímenes totalitaristas. A ver, yo con esto no estoy diciendo que cada afirmación de un régimen totalitarista sea mentira, claro que no. Nadie va a decir, hombre, que los intereses, por ejemplo, de los Estados Unidos de América son completamente filantrópicos y absolutamente buscando la convivencia pacífica. No, ellos están buscando lo suyo. Y evidentemente la masonería tiene sus propios intereses. Y evidentemente la clase rica y poderosa tiene sus propios intereses. Claramente todos tienen sus intereses, pero lo que busca el control de los medios de comunicación y de los medios de información es otra cosa. Lo que busca es que tú te concentres de tal manera en que ese es tu enemigo, que ya no le veas nada bueno a ese grupo, a esa persona, a esa clase. Técnicamente esto se llama demonizar. Y esto es muy importante. Luego, el totalitarismo va a crear redes de espionaje interno. Lo que hizo, por ejemplo, la Unión Soviética en Polonia, lo que hizo el régimen de Castro en Cuba durante mucho tiempo, y de hecho subsiste todavía, el espionaje interno. Que no te sientas seguro hablando en contra del gobierno, no te sientas seguro hablando con nadie, para que te aísles, para que nunca puedas alcanzar la masa crítica que podría cambiar las cosas. Luego, pues hay que hacer desaparecer la oposición, y para eso hay que crear casos judiciales que mantengan completamente dominado desde el punto de vista legal y jurídico. Acuérdate que lo primero que hay que dominar son los jueces. Entonces, que desde el punto de vista jurídico esté siempre condenado el que es oposición. Y para eso es muy importante crear o construir casos judiciales, problemas de impuestos, problemas de trámite burocrático, problemas de manejos de dinero. Mira, es relativamente sencillo para un gobierno que está repleto de información y que tiene acceso a todas las puertas, es relativamente sencillo construir casos que continuamente mantengan en cuestionamiento judicial a la oposición. Haz de cuenta lo que ha hecho la Junta Militar en Myanmar, haz de cuenta lo que ha hecho el régimen de Ortega con la oposición política en su país, etc. Poco a poco, después de esto, viene la creación de un Estado paralelo. Es decir, a medida que la ley que venía del pasado se va debilitando, pues entonces se va creando un Estado paralelo en el cual lo ejecutivo se resuelve todo por decreto, el Congreso se disuelve y se crea un nuevo parlamento totalmente favorable. Ya dijimos qué hay que hacer con los jueces. Y el último paso, por supuesto, es el control de las fuerzas militares, muy probablemente a base de sobornos. Así funcionan los totalitarismos. Y es necesario tener esta información, porque mientras haya algo que se pueda hacer y mientras se puedan despertar conciencias,
hay que hacerlo.